Después de heredar 10 millones de euros, mi nuera me empujó por las escaleras, esperando que no sobreviviera. Mi hijo le mintió a la policía, diciendo que me caí accidentalmente. Cuando volvieron para terminar su plan, a quien encontraron sentado junto a mi cama, los dejó helados de terror. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde nos ves. Soy Elena Castillo, tengo 68 años y hasta hace 2 semanas era supuestamente la mujer más afortunada de España. Mi difunto hermano Horacio nos sorprendió a todos al dejarme toda su fortuna al fallecer. 10 millones de euros, así como si nada. Debería haber sabido que tal cantidad de dinero sacaría lo peor de las personas, especialmente de mi propia familia. Pero déjame retroceder hasta cómo comenzó esta pesadilla. Todo comenzó 3 días después de la visita del abogado, cuando Jimena, mi nuera, sugirió que me mudara con ellos temporalmente mientras resolvíamos los detalles de la herencia. Con una voz azucarada que solo usa cuando quiere algo, me dijo: «Suegra, es lo más lógico. Podemos cuidarte y tú puedes cuidarnos a nosotros». Mi hijo Miguel asintió con entusiasmo desde el otro lado de la isla de granito de su cocina. «Es perfecto, mamá. Seremos una gran familia feliz». El brillo en sus ojos debería haber sido mi primera advertencia. Yo crié a Miguel para que fuera mejor que esto. Su padre, Tomás, y yo le enseñamos sobre la integridad y el valor de ganarse las cosas. Pero en algún punto, la influencia de Jimena lo había torcido hasta convertirlo en alguien que apenas reconocía, alguien que veía la herencia de su madre como su ganancia personal. La primera semana transcurrió sin problemas. Jimena cocinaba mis platos favoritos. Miguel me llamaba cada mañana para ver cómo había dormido. Estaban actuando para mí, montando un gran espectáculo. Casi me sentí culpable por los pensamientos suspicaces que se colaban en mi mente. Casi. Luego aparecieron los papeles. Miguel los extendió sobre la mesa del comedor con la confianza de un abogado, aunque nunca había terminado la universidad. «Mamá, tenemos que hablar sobre la planificación de la herencia. Jimena ha estado investigando las implicaciones fiscales. Miré los documentos con mis gafas de leer en la punta de la nariz. Poderes notariales, directivas de atención médica y, escondidos en medio, acuerdos de transferencia que, en esencia, les darían el control de mi herencia para fines de gestión. Esto parece muy complicado», dije, dejando mi taza de café. «Quizás debería hacer que mi propio abogado los revise». La temperatura en la habitación bajó 10 grados. La sonrisa de Jimena se tensó. «Oh, suegra, Elena, eso solo retrasaría todo. Somos familia, puedes confiar en nosotros. Confianza». Esa palabra me supo amarga en la boca mientras recordaba con qué entusiasmo me habían recibido en su casa, cómo habían vaciado rápidamente su cuarto de invitados, apartando años de trastos acumulados para hacer sitio a su nueva gallina de los huevos de oro. «Lo pensaré», respondí, doblando los papeles con cuidado. Esa noche los oí discutir en susurros a través de las delgadas paredes. La voz de Jimena era aguda por la frustración, la de Miguel defensiva. No entendí todas las palabras, pero capté lo suficiente. «Vieja testaruda, necesitamos ese dinero ya, y de todos modos no vivirá para siempre». Se me heló la sangre. No se trataba de cuidarme, sino de quitármelo todo. A la mañana siguiente, Jimena era todo sonrisas y café, como si no la hubiera oído conspirar mi desaparición 12 horas antes. «Buenos días, suegra Elena. ¿Qué tal dormiste?», canturreó, deslizando un plato de fruta perfectamente arreglada frente a mí. «Como un bebé», respondí, observando su rostro en busca de alguna señal. En mis 30 años como directora de instituto, me había vuelto muy buena detectando mentirosos. Jimena era una simple aficionada en comparación con los adolescentes con los que había tratado. «Genial. Miguel y yo estábamos hablando de esos papeles de ayer. Realmente creemos que sería mejor dejar todo zanjado cuanto antes. Ya sabes, por tu tranquilidad». ¿Tranquilidad? Lo único que me daba tranquilidad era el hecho de no haber firmado ni un solo documento todavía. Miguel apareció en la puerta, completamente vestido para el trabajo a las 7 de la mañana. Inusual para alguien que normalmente salía de la cama a las 8:30. «Hola, mamá. Me tomé la libertad de llamar a ese amigo abogado mío, Marcos Vélez. Puede verte esta tarde para revisar todo». Levanté una ceja.
Marcos Vélez era el primo de Jimena, un detalle que convenientemente parecían omitir. Qué considerado, pero ya tengo un abogado, el señor Ferrer, el de Horacio, lo está llevando todo de maravilla. La taza de café de Jimena golpeó el platillo. Oh, pero suegra, el señor Ferrer es especialista en derecho de sucesiones. Necesitas a alguien que entienda de planificación financiera, implicaciones fiscales, fideicomisos familiares. ¿Fideicomisos familiares?, interrumpí. ¿Desde cuándo hablamos de fideicomisos familiares? Miguel intervino rápidamente. Es solo una opción, mamá. Para proteger tus activos, para asegurar que la familia esté cuidada si algo te pasara. Si algo te pasara. La forma casual en que lo dijo me dio escalofríos, como si ya estuvieran planeando mi funeral. Me levanté de la mesa del desayuno, necesitando espacio de repente. Creo que daré un paseo por el barrio para despejarme. Oh, ten cuidado, suegra, me gritó Jimena. Algunas de estas aceras son irregulares. No querríamos que te cayeras. Mientras caminaba por su impecable calle suburbana, llamé al señor Ferrer desde mi móvil. Elena, ¿cómo te estás adaptando con la herencia? Eso es lo que quería discutir. Miguel y Jimena me están presionando para que firme unos documentos. Poder notarial, transferencias financieras. Todo parece muy apresurado. Hubo una pausa. Elena, debo aconsejarte extrema precaución. He visto demasiados casos en los que los familiares intentan controlar herencias con papeles aparentemente inocentes. No firmes nada sin que yo lo revise primero. Eso es exactamente lo que planeo hacer. Bien, y Elena, ten mucho cuidado en quién confías ahora mismo. 10 millones de euros hacen que la gente haga cosas terribles. Cuando volví de mi paseo, Jimena estaba en la cocina hablando por teléfono en tonos bajos y urgentes. Colgó rápidamente cuando me vio. ¿Quién era, querida? Oh, solo mi hermana. Asuntos familiares aburridos, pero sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba el teléfono. Esa tarde, ambos tuvieron citas convenientemente, dejándome sola en la casa por primera vez desde que llegué. Aproveché la oportunidad para investigar por mi cuenta. El despacho de su casa estaba abierto y encontré archivos que me revolvieron el estómago. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban deudas enormes, avisos de pagos atrasados y, lo más inquietante de todo, artículos impresos sobre leyes de herencia, enfocados específicamente en cómo impugnar la capacidad mental y las formas más fáciles de obtener un poder notarial sobre parientes mayores. No solo planeaban quitarme el dinero, planeaban declararme incapacitada si no cooperaba voluntariamente. Armada con esta información, pasé los siguientes días interpretando el papel de la suegra confiada mientras en secreto preparaba mi defensa. Llamé al señor Ferrer y programé una evaluación completa de capacidad mental con una psiquiatra geriátrica. También alquilé una caja de seguridad en otro banco donde podría guardar documentos importantes lejos de miradas indiscretas. Pero Jimena y Miguel se estaban impacientando. La presión aumentaba a diario. «Mamá, realmente necesitamos avanzar con la planificación financiera», dijo Miguel durante la cena. «Cada día que esperamos nos cuesta dinero en posibles responsabilidades fiscales». «¿Nos cuesta?», pregunté dulcemente. No sabía que tuvierais alguna responsabilidad fiscal relacionada con mi herencia. Jimena intervino con su risa ensayada. «Oh, ya sabes a qué se refiere. Las finanzas familiares afectan a todos. Estamos todos juntos en esto». Sonreí y asentí, interpretando mi papel. «Por supuesto, querida, lo entiendo completamente, pero ya estaba harta de jugar. Esa noche llamé a la antigua ama de llaves de Horacio, María Santos. Horacio la había mencionado en su testamento, dejándole una generosa pensión. Si alguien conocía la verdadera historia detrás de la fortuna de Horacio, sería ella. «Señora Castillo, siento mucho su pérdida», dijo María cuando respondió. «El señor Horacio hablaba a menudo de usted. Estaba muy emocionado por dejarle todo». «María, ¿puedo preguntarte algo confidencial? ¿Alguna vez mencionó Horacio que le preocupara que miembros de la familia intentaran aprovecharse de la herencia?» Hubo una larga pausa.
Señora Castillo, el señor Horacio fue muy específico en sus deseos. Le dejó todo a usted porque confiaba en usted. Dijo que sus sobrinos ya habían mostrado sus verdaderas intenciones intentando pedirle dinero repetidamente. No quería que recibieran ni un céntimo. Se me heló la sangre. Los sobrinos de Horacio, los hermanos de Jimena. Estaba especialmente preocupado por las tácticas de presión. Señora Castillo, me hizo prometerle que le diría que si alguien intentaba apresurarla a tomar decisiones financieras, usted debía salir corriendo. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. No era solo el plan de Miguel y Jimena, era una conspiración familiar, y yo era el objetivo. A la mañana siguiente, en el desayuno, Jimena parecía inusualmente nerviosa. No paraba de mirar su teléfono y echar vistazos hacia la ventana. ¿Esperas a alguien?, pregunté inocentemente. Oh, no, solo espero una entrega, pero no me miraba a los ojos. Miguel ya se había ido a trabajar, alegando una reunión temprana. La casa se sentía diferente, cargada de anticipación, como si algo estuviera a punto de suceder. Me excusé para usar el baño de arriba, pero en lugar de eso, me acerqué sigilosamente a la ventana que daba al jardín delantero. Un sedán oscuro estaba aparcado al otro lado de la calle. 2 hombres dentro. Llevaban allí 1 hora. Mi corazón empezó a acelerarse. Era el momento. Lo que fuera que habían planeado iba a ser hoy. Llamé rápidamente al señor Ferrer. Necesito que vengas a casa de Miguel inmediatamente. Algo va a pasar. Elena, ¿qué ocurre? Creo que planean declararme incapacitada hoy. Hay hombres afuera y Jimena actúa de forma muy extraña. Estoy llamando a la policía y voy para allá ahora. No firmes nada y no te quedes a solas con ellos. Pero era demasiado tarde. Oí la puerta principal abrirse y voces en el vestíbulo. Jimena saludaba a alguien, su voz brillante y falsa. Está arriba, ha estado actuando muy confundida últimamente, muy paranoica. Estamos muy preocupados por su estado mental. Reconocí la segunda voz de inmediato. El doctor Ricardo Esteves, un psiquiatra que Miguel había mencionado antes. Un hombre que, apostaría, les debía un favor significativo. Planeaban internarme allí mismo, en ese momento. Tenía quizás 5 minutos antes de que subieran. Tiempo suficiente para una última llamada. Marqué el 112 con dedos temblorosos. 112. ¿Cuál es su emergencia? Soy Elena Castillo. Estoy en la calle Arce 247 y creo que mis familiares están a punto de internarme ilegalmente para robar mi herencia. Señora, ¿puede repetir eso? Mi hijo y mi nuera planean declararme mentalmente incapacitada para poder controlar mi herencia de 10 millones de euros. Hay un psiquiatra aquí ahora y creo que todo esto es fraudulento. Podía oír pasos en la escalera. Venían. Señora, los agentes están en camino. ¿Puede permanecer en la línea? Lo intentaré. Metí el teléfono en el bolsillo de mi suéter, manteniendo la línea abierta. Jimena apareció en la puerta con un hombre alto y delgado con un traje caro. Suegra, este es el doctor Esteves. Miguel le pidió que viniera a verte. Hemos estado muy preocupados por tu estado mental últimamente. El doctor Esteves se adelantó con una sonrisa ensayada y condescendiente. Señora Castillo, su familia está preocupada por cierta confusión que ha estado experimentando. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué confusión?, pregunté con calma. Me siento perfectamente lúcida. Los ojos de Jimena se movieron nerviosamente. Suegra, has estado diciendo cosas muy extrañas, acusándonos de intentar robarte, hablando de conspiraciones. Es muy preocupante. Es preocupante que encontrara artículos sobre impugnaciones de capacidad mental en su despacho, o que descubriera que sus hermanos han estado presionando a Horacio por dinero durante años. El doctor Esteves sacó una tablilla. Señora Castillo, los delirios paranoicos son comunes en personas mayores, especialmente en momentos de estrés. Creo que sería mejor que la evaluáramos en un centro donde pueda recibir la atención adecuada. Las sirenas se acercaban. Solo necesitaba ganar un poco más de tiempo. Doctor, antes de proceder, me gustaría ver sus credenciales y me gustaría llamar a mi propio médico para una segunda opinión. Eso no será necesario, interrumpió Jimena rápidamente.
Ya hemos hecho los arreglos. ¿Arreglos para qué exactamente? El doctor Esteves abrió su maletín y sacó unos papeles de internamiento. Señora Castillo, tenemos una orden de retención psiquiátrica de 72 horas por su propia seguridad. Las sirenas ya estaban justo fuera. La cara de Jimena se puso blanca mientras corría hacia la ventana. «¡Hay coches de policía afuera!», exclamó, con la voz quebrada por el pánico. Sonreí dulcemente. «Oh, sí, los llamé. Como ves, no estoy tan confundida como pensabas». La puerta principal se abrió de golpe y oí fuertes pisadas en las escaleras. 2 agentes aparecieron en la puerta, seguidos de cerca por el señor Ferrer. «Señora Castillo, ¿se encuentra bien?», preguntó el primer agente. «Estoy perfectamente, agente, pero creo que estas personas intentaban internarme ilegalmente para controlar mi herencia». El doctor Esteves intentó mantener la compostura. «Agentes, esta mujer delira claramente. Necesita atención psiquiátrica». El señor Ferrer se adelantó con su maletín. «Agente, soy el abogado de la señora Castillo. Recientemente superó una evaluación completa de capacidad mental con excelentes resultados. Cualquier intento de internarla sin los debidos procedimientos legales sería fraudulento». Jimena se echó a llorar. «Solo intentábamos ayudarla. Ha estado tan paranoica, tan confundida». «¿Confundida como para llamar al 112 cuando sospeché de una actividad fraudulenta?», pregunté. «¿Confundida como para contratar a un abogado y obtener una evaluación psiquiátrica? Diría que mi juicio es bastante sólido». El segundo agente examinaba los papeles de internamiento. «Doctor Esteves, estos formularios no están debidamente registrados en el juzgado. Parece un intento de detención ilegal». Miguel eligió ese momento para subir corriendo las escaleras, todavía con su ropa de trabajo, pero claramente en pánico. «¿Qué está pasando?». Jimena me llamó diciendo que había coches de policía. Se detuvo en seco al ver la escena. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión y al pánico puro en unos 3 segundos. «Miguel», dije con calma, «creo que tu esposa y tú debéis explicar a estos agentes por qué pensasteis que era apropiado intentar internarme». Fue entonces cuando Jimena perdió el control por completo. «Lo está arruinando todo. Necesitamos ese dinero. ¿Sabes cuántas deudas tenemos? ¿Sabes lo que esta herencia podría hacer por nuestra familia?». Y ahí estaba, la verdad finalmente al descubierto. La policía pasó las 2 horas siguientes tomando declaraciones y examinando pruebas. Resultó que el doctor Esteves estaba bajo investigación por la Junta Médica por prácticas cuestionables. Los papeles de internamiento que trajo eran formularios en blanco, no documentos legalmente registrados. Miguel y Jimena fueron arrestados por intento de fraude y detención ilegal. Mientras se los llevaban esposados, Jimena seguía llorando sobre cómo solo habían intentado ayudarme. Ayudarse a sí mismos con mi cuenta bancaria. Le susurré al señor Ferrer, mientras veíamos alejarse los coches de policía. El señor Ferrer me llevó a un hotel para esa noche mientras resolvíamos mis próximos pasos. En la quietud de la habitación del hotel, finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. Mi propia familia había intentado robarme todo y encerrarme cuando me resistí. A la mañana siguiente, recibí una llamada del abogado de Miguel. Quería llegar a un acuerdo. Casi me río. «Hay espacio para muchas cosas», respondí. «El perdón puede llegar con el tiempo. La confianza, sin embargo, se ha ido para siempre». Colgué y llamé a María Santos. «María, quiero ver la casa de Horacio. Creo que es hora de que entienda exactamente lo que me dejó». La finca de Horacio era magnífica. María me hizo un recorrido completo. «El señor Horacio fue muy específico sobre este lugar», explicó María. «Dijo que debería ser un santuario para usted. En su estudio encontré una carta que había dejado para mí». «Querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, entonces probablemente has descubierto que el dinero saca lo mejor y lo peor de las personas. Espero que tu familia me haya demostrado que me equivocaba. Pero si no, por favor, sabe que esta casa y este dinero están destinados a darte libertad, no a cargarte con obligaciones hacia los demás. Vive tu vida para ti, te lo has ganado». 6 meses después, Miguel salió de prisión.
Su matrimonio con Jimena no había sobrevivido al escándalo y había perdido la casa por la bancarrota. Pero algo en él había cambiado. En una cena en mi nueva casa, me dijo: «Mamá, no estoy aquí por el dinero. Estoy aquí porque echo de menos a mi madre». Estudié su rostro y solo vi un remordimiento genuino. «Yo también echo de menos a mi hijo», dije en voz baja, «pero no podemos volver a cómo eran las cosas». Más tarde, mientras caminábamos por la playa, confesó la verdad. Jimena tiene una adicción al juego. Llevaba 3 años cubriendo sus deudas, refinanciando la casa, pidiendo préstamos contra mi jubilación. Me estaba ahogando. Y cuando supimos de tu herencia, pareció la salvación. «¿Por qué no pediste ayuda?», le pregunté. «Por vergüenza, porque sabía que me dirías que la dejara, y pensé que podría arreglarlo yo mismo». «Miguel, si hubieras venido a mí honestamente, explicado la situación, pedido ayuda con la adicción de Jimena, te habría ayudado. No con millones de euros, sino con soluciones reales, terapia, asesoramiento legal, planificación financiera». Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era perdón exactamente, sino la posibilidad de ello. «¿Hacia dónde vamos desde aquí?», preguntó. «Muy despacio», respondí, con honestidad, con límites y con el entendimiento de que la confianza, una vez rota, tarda años en reconstruirse. 2 años después, la pesadilla de la herencia parecía haber terminado. Estaba equivocada. El timbre sonó una mañana. Era una abogada, Sara Molina, representando a Jimena en un caso de condena injusta. Aparentemente, 3 meses en prisión no le habían enseñado nada sobre la responsabilidad. «Mi clienta sostiene que fue presionada para declararse culpable», dijo. «Tenemos nuevas pruebas que sugieren que todo el incidente fue un malentendido». La audacia era impresionante. Me reí. ¿Un malentendido? Su clienta intentó que me internaran ilegalmente para robar mi herencia. La abogada abrió su maletín. «Tenemos declaraciones del doctor Esteves que afirman que fue engañado sobre su estado por el marido de Jimena, que la propia Jimena fue víctima de la manipulación de Miguel. Una estrategia interesante, echarle la culpa a Miguel y presentar a Jimena como otra víctima. Señora Molina, por favor, dígale a su clienta que no la ayudaría, ni aunque se estuviera ahogando en mi piscina. Buenos días». 3 meses después, la apelación fue denegada. Pero la victoria se sintió vacía cuando Miguel llegó con noticias inquietantes. «Mamá, Jimena ha estado contactando a tus vecinos, contándoles historias sobre ti. Les dice que te has vuelto paranoica y vengativa, que estás usando tu dinero para destruir vidas». Al día siguiente, en el mercado, noté que la gente evitaba mi mirada. Decidí confrontar esto directamente y fui a casa de mi vecina, la señora Chen. Me contó que Jimena le había dicho que yo me había vuelto vengativa desde que heredé el dinero. Le expliqué la historia real, mostrándole los documentos judiciales. Al final, la señora Chen se disculpó, avergonzada. El daño se estaba extendiendo. La situación llegó a un punto crítico cuando encontré un grafiti en la verja de mi jardín. «Bruja rica». Fue entonces cuando decidí que Jimena necesitaba aprender sobre las consecuencias de una manera más permanente. Llamé a mi investigadora privada, Patricia Roca. Le pedí que compilara un dossier completo sobre las actividades de Jimena desde su liberación. El informe de Patricia fue esclarecedor. Jimena no solo había estado difundiendo mentiras sobre mí, estaba llevando a cabo una estafa más completa. Lo más inquietante es que estaba saliendo con un viudo llamado Francisco Morales, de 74 años, diciéndole que era una enfermera acusada injustamente por una familia difícil. Francisco, según la investigación de Patricia, era bastante rico. Jimena estaba jugando a largo plazo de nuevo, buscando su próxima víctima. Tomé una decisión que algunos podrían llamar vengativa. Prefiero pensar que fue protectora. Organicé un encuentro accidental con Francisco en la cafetería donde Patricia los había observado. No fue difícil iniciar una conversación. Él estaba solo y ansioso por hablar. «De hecho, estoy viendo a alguien nuevo», mencionó, una mujer encantadora llamada Jimena. Le conté la historia completa. ¿Quién era yo? ¿Quién era realmente Jimena? Los registros judiciales.
El rostro de Francisco pasó de la incredulidad a la ira y a una aplastante decepción. «Iba a mudarse conmigo el mes que viene», dijo en voz baja. «Iba a añadirla a mis cuentas bancarias». Se me heló la sangre. Ya le había dado a Jimena 800 euros para gastos legales. Esa noche, Francisco me llamó. La había confrontado. Al principio, ella lo negó todo, pero cuando él le mostró los documentos que le di, se derrumbó y confesó. Francisco decidió no presentar cargos, pero sí presentó un informe a la policía documentando el intento de fraude de Jimena. Fue suficiente para desencadenar una violación de su libertad condicional. 2 días después, Jimena fue arrestada de nuevo. La noticia se difundió, y mis vecinos, que habían creído sus historias, comenzaron a disculparse. La verdadera prueba llegó cuando Miguel me visitó ese fin de semana. «Mamá, Jimena me llamó desde la cárcel. Está furiosa, quiere que testifique que la has estado acosando». Mi pecho se oprimió. ¿Apoyaría Miguel a su exesposa? «¿Y qué le dijiste?», pregunté. Le dije que había salvado a un hombre inocente de ser estafado y que si seguía estafando a víctimas mayores, merecía cualquier consecuencia que viniera. Un torrente de alivio me inundó. Entonces Miguel confesó que, 6 meses antes, Jimena le había propuesto apelar juntos y repartirse lo que pudieran sacarme. Él se negó en rotundo. Por eso ella había iniciado la campaña para aislarme socialmente. 1 año después, organicé una fiesta en el jardín para celebrar el 3er aniversario del fallecimiento de Horacio y mi herencia. Los invitados eran amigos genuinos, vecinos leales, y Miguel, que se había ganado su regreso a mi vida. Había invitado a Francisco, al detective Morales y a la señora Chen, no para regodearme, sino para crear una red de personas que pudieran reconocer y prevenir estafas similares. Habíamos convertido mi mala experiencia en educación comunitaria. El recurso de Jimena fue denegado de nuevo. Cumpliría su condena completa. Más tarde, sentados en el porche, Miguel me preguntó si alguna vez me arrepentí de no haberles dado dinero desde el principio. Si lo hubiera hecho, respondí, habríais aprendido que la manipulación funciona. La herencia no fue el problema, Miguel. Fue la prueba. Reveló quién era cada uno. Él asintió lentamente. ¿Y quién soy yo? Alguien que puede aprender de sus errores. Alguien que elige crecer en lugar de guardar rencor. Le conté que había estado trabajando en un Nuevo Testamento. «Dejaré casi todo a la caridad», dije. «La casa se convertirá en un refugio para mayores que han sufrido abuso financiero familiar, un lugar seguro que llevará el nombre de Horacio». Miguel sonrió. «Es perfecto, mamá. Estoy orgulloso». «Hay una excepción», añadí. «Te dejo a ti la colección de libros de primera edición de Horacio, no por su valor monetario, sino porque te encantaba que leyéramos juntos cuando eras pequeño y quiero que tengas un recuerdo de esos tiempos mejores». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, mamá. Eso significa más que cualquier cantidad de dinero». Esa noche, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La herencia me había dado libertad, pero no la que esperaba. Me liberó de la obligación de aceptar malos tratos de la familia solo por el hecho de serlo. Me liberó de la necesidad de elegir una paz falsa por encima del respeto propio, y me liberó para descubrir que era mucho más fuerte de lo que imaginaba. La herencia me costó un hijo, pero me dio una comunidad. Me costó ilusiones, pero me dio la verdad. Y al final, ese fue el regalo más valioso de todos. Si esta historia te ha atrapado y quieres descubrir más relatos que te harán reflexionar, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir creando. Déjanos un comentario con tu opinión. Nos encanta leer lo que piensas.